¿Ya estamos listos para la enseñanza? ¿Sí? Ok, vamos a continuar entonces, vamos a continuar, la serie del Sermón del Monte que hemos venido exponiendo y aprendiendo en los últimos domingos. Les voy a pedir por favor que busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo. Y vamos a exponer la palabra en los versículos del 1 al 12, por favor. Repito, es el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 12. ¿Me avisan cuando ya lleguen por ahí, por favor? ¿Ya? Qué rápidos son. Ok, entonces, ¿qué les parece si le damos lectura? Dice de la siguiente manera, lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 60, que creo que es lo que la gran mayoría traemos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ella, Señor, y en esta tarde, noche, Señor, queremos que seas tú el que nos hable. Habla a nuestros corazones, Señor, nuestro intelecto. Y Padre, obra en cada uno de nosotros y que seamos obedientes, Señor, al actuar conforme a lo que tú nos hayas mostrado. Obra en cada uno de nosotros de acuerdo a tus propósitos, Señor. Somos una familia y somos hijos tuyos, Señor. Y deseamos honrarte y agradarte por medio de la obediencia a tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor. Tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces. Acabamos de leer esta porción de la Escritura y les voy a dar el título, por favor. Espero que no haya muchas faltas de ortografía con el título. ¿Estamos listos para los que gusten anotarlo? El título es Optometristas Espirituales. Espero que no haya muchas faltas de ortografía. Ahí sí lo pueden proyectar. Optometristas espirituales. ¿Por qué este título? Bueno, voy a introducir el tema, o voy a introducir esta porción por medio de unas cifras y dar un poco de información con respecto al optometrista. El optometrista, al que también se le conoce como óptico, brinda atención primaria en salud visual y se diferencia del oftalmólogo en que él no es médico, sino graduado en óptica y en optometría. La función principal del optometrista es la de proveer, detectar y solucionar problemas visuales. ¿Sí? Hasta el 2020, hermanos, según cifras de la página oficial de Gobernación, se estimaba que en México más de 2 millones de personas
tenían problemas de la visión. Más de 2 millones de personas, imagínense. Por ahí en otra página menciona que no, que realmente son como 20 millones. Entonces, vamos a irnos a las cifras oficiales. Y se dice que tenían o tienen este problema de visión, probablemente ahora sea más. Pero miren, lo peor del caso es de que en los problemas de visión, la mayoría de las personas que tienen este problema piensan que todos miran igual. Es decir, no saben que tienen un problema en su visión hasta que tienen un parámetro con que compararse. Ahí les va. Yo no sabía que tenía que usar lentes. Yo no sabía. Yo ya era aproximadamente como de unos 26 años aproximadamente, 26, 27 años, cuando a mí me diagnosticaron el problema de la visión. Es decir, yo no tenía cómo compararlo. Yo no sabía con quién compararme para saber que tenía problemas en mi visión. Resulta y resalta que en una tarde de jóvenes que estábamos, y digo yo no estaba en el grupo de jóvenes, aclaro, yo estaba ayudando con el grupo de jóvenes y fuimos a jugar básquetbol, y ahí en el espacio donde estábamos, donde nos congregábamos, había una media cancha de básquetbol, y ahí estábamos jugando los muchachos, y yo en lo que podía ahí hacía más bulto que estar jugando, pero bueno, ahí estaba yo. Y uno de los jóvenes se quitó sus lentes y los dejó en un lugar aparte, en una banca aparte. Entonces yo jugando dije, a ver, que me voy a poner sus lentes, y me los puse, y hagan de cuenta que se abrió todo un panorama diferente para mí, porque la graduación que tenía este muchacho era la graduación que yo necesitaba para mi vista. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que necesitaba usar lentes, pero yo no me daba cuenta de ese problema, repito, porque no tenía un parámetro. Yo no sabía con qué compararme, yo no sabía que tenía un problema. Por lo tanto, yo era feliz y contento pensando que todo el mundo veía igual que yo. Y ese es el trabajo del optometrista, ¿sí? Entonces ya fui yo, visité a un optometrista. Después de darme cuenta cuál era mi problema, no quise vivir de la misma manera. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Y en la sabiduría que Dios me dio, fui, visité a un optometrista, le dije, oye, creo que tengo un problema de visión. Entonces ya me empezó a revisar, me puso ahí unas graduaciones, me empezó a hacer examen de la vista, me puso ahí a tantos pasos, no sé si ustedes se han familiarizado con las letras esas que tienen para poder hacer el examen de la vista. Pues bueno, yo no veía desde la tercera hacia abajo, desde ahí ya no veía, yo nada más veía la primera y la segunda medio, más o menos. Entonces efectivamente, o sea, yo tenía un problema de la vista, pero yo no podía detectarlo, porque no tenía un parámetro. Entonces, ya que me pusieron un parámetro en donde yo me pudiera comparar o ver o analizar cómo estaba mi situación, entonces fue que ya me recetaron a mí los lentes, y me dijeron, tienes dos opciones, o te operas o empiezas a usar lentes. La opción de la operación, aunque es una opción, no es la más viable, y ya me empezó a explicar ahí algunas cosas, y me dijo, lo mejor para ti es que estés usando lentes. Y a partir de ahora ya no te los quites. Úsalos todos los días, todas las horas. Entonces ya hice yo ahí mi pago por mis lentes. Me dijeron, te llegan en tantos días, no me acuerdo ya ahorita si fueron 2, una semana, 3 semanas. Total que fue un tiempo en que yo tuve que esperar. Ya que me llegaron a mí mis lentes, entonces yo empecé a usar los lentes. Y yo ya no podía estar sin ellos, a la fecha no puedo estar sin ellos. Y resulta también, dentro de este tiempo que yo les estoy dando como ejemplo, que una vez ya que los estaba usando, a mí se me olvidó ponerlos una noche que yo iba a trabajar. Entonces iba tan inseguro manejando, iba casi a vuelta de rueda manejando, porque yo ya me había acostumbrado a ver bien, que ya no podía yo estar sin los lentes y ver mal, ver borroso. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que a veces nosotros creemos que estamos viendo
el panorama completo de las situaciones por las que nuestros hermanos estén viviendo. Pero a veces no consideramos trasfondos o no consideramos experiencias o no consideramos otras cosas y no tenemos un parámetro sobre el cual poder crearnos opiniones o empezar a discernir cosas por las cuales a veces nuestros hermanos alrededor de nosotros se comportan de cierta manera. ¿Sí? Entonces, ya ahorita en donde estamos adentrándonos a partir del versículo 1 ahí de Mateo 7, el Señor empieza ya a tratar sobre relaciones entre hermanos. Ya empieza a tratar ese tema. Ya les habló acerca de cuál es el carácter de un verdadero creyente. Ya les habló acerca de la confianza en la que deben de tener. Y ahora empieza a hablarles acerca de las relaciones entre ellos. Y empieza hablando con ellos, con esta audiencia que tiene el Señor. Y empieza de la siguiente manera: no juzguéis. Es lo primero que dice. Es lo primero es la primera indicación que nos da el Señor. Y muchos, es necesario hacer esta aclaración, muchos han tomado esta porción de la Escritura para hacer todo un desorden dentro de la iglesia. Personas que han estado a cargo de congregaciones, y tristemente lo digo, pero es una realidad, que han estado a cargo de congregaciones tratando de sacar la Biblia de contexto y este verso específicamente, empiezan a decir: no, tú no juzgues, tú no tienes por qué juzgar. ¿Sí? Y agarran esto como que no se les puede decir nada a esos líderes, si se les puede llamar de esa manera. Empiezan a hacer desórdenes, empiezan a agarrar la Biblia fuera de contexto para justificar sus conductas. Y cuando alguien los confronta o quiere hablar con ellos con respecto a cosas que no están cuadrando, utilizan este texto. Pero vamos a ver, a contextualizar, y vamos a ver qué es lo que el Señor está diciendo con respecto a esto, porque ciertamente no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a que no podemos juzgar, no podemos discernir, no podemos analizar. Claro que sí. Es nuestra responsabilidad, y lo hemos dicho muchas veces desde el frente, es nuestra responsabilidad el exponer la palabra de la mejor manera, lo más claro posible. Pero es también responsabilidad de ustedes que nos están escuchando analizar lo que se les está exponiendo. Analizar, estudiar, confirmar si lo que uno les está diciendo las cosas correctamente y bien contextualizada. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, vamos un poquito más al fondo. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Bueno, primero, el Señor no está dando una indicación de no discernir o de no asimilar o de no pensar, sino todo lo contrario precisamente. Y miren, la palabra juzguéis o juzgar en el original, en el griego, es crino con K, no trino, crino, con K de kilo. Tiene diferentes significados, pero el uso más correcto a esta palabra es decidir, mental o judicialmente. Miren, síganme con esto. Por implicación es tratar, condenar, castigar, acordar, determinar, pero escuchen bien esto, es hacer justicia, es hacer un trabajo de juez, de juicio, ¿sí? Es sacar un juicio premeditado de alguien. Y eso es lo que el Señor está atacando. No es de que no podamos analizar o meditar o discernir lo que se nos está diciendo o lo que estamos viendo, ¿ok? Sino más bien aquí el Señor a lo que se está refiriendo es de que entre hermanos no hagamos un juicio premeditado de alguien o de algo, sin antes haber reunido todas las pruebas o todas las evidencias o haber escuchado todos los argumentos
de sea cual sea la situación, que te esté a ti llamando la atención o que te esté a ti haciendo ahí dudar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. No hagamos un juicio o una condenación de nuestro hermano o de nuestra hermana sin misericordia, sin paciencia o incluso sin tener toda la película completa. ¿Sí? Pablo, ¿le puedes subir un poquito más acá al frente, al monitor, por favor? Es decir, vamos a correr el siguiente riesgo. ¿Recuerdan cuáles eran unos puntos esenciales en el modelo de oración cuando está hablando con respecto a los pecados? ¿Qué era lo que decía ahí en unos versículos antes? Que perdónanos nuestros pecados como qué, como nosotros perdonamos a quien nos ofende, ¿no? O a nuestros deudores. Bueno, la misma idea la trae ahora aquí. Es decir, que de la misma manera en como nosotros vamos a juzgar o podemos levantar juicios premeditados, de la misma manera nosotros vamos a acarrearnos esa condenación. De la misma forma. Puede ser de Dios o puede ser incluso de los mismos hermanos a quienes nosotros estemos juzgando. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Es decir, si nosotros no queremos acarrear condenación para nosotros mismos, nosotros no estemos condenando de esa manera. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, como creyentes, como individuos, normalmente juzgamos a los otros por las acciones y a nosotros mismos por nuestras intenciones. ¿Les pongo un ejemplo? Cuando vamos ahí en el semáforo y vemos a un hermano que ya se pasó el amarillo y ¡fum!, iba hecho la mocha y se pasa el semáforo en rojo y nosotros desde acá mirándolo, mira el hermano, ya se pasó el rojo. Y uno de nuestros hijos nos dice, no, pero si tú ayer también te lo pasaste. Bueno, sí, pero esa no era mi intención. Entonces muchas veces actuamos de esa manera. Condenamos a los otros por sus acciones y nos justificamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Por eso el Señor está diciendo que tengamos mucho cuidado. La norma de juicio que nosotros apliquemos a los demás, esa es la norma de juicio que será aplicada a nosotros. Si juzgamos sin misericordia, seremos juzgados sin misericordia. Igualmente, si juzgamos con compasión, seremos juzgados y tratados con compasión. Entonces será derramado en nosotros esa medida. La misma medida que nosotros usemos con nuestros hermanos va a ser con nosotros mismos. Y eso nos lleva a cierta responsabilidad. Tengo un amigo, hermanos, de esos amigos que no es necesario llamarles todos los días para saber que somos amigos y que en cualquier momento que él necesite de mí, yo voy a estar ahí, y en cualquier momento que él necesite de mí, yo voy a estar, y a la inversa. No sé, creo que ya me hice ahí un lío, pero entendieron la idea, ¿verdad? Ok, bueno. Y este hermano, fíjense que el Señor lo usó en mi vida cuando yo andaba ahí como el hijo pródigo, ahí alimentando cerdos. El Señor lo usó a él en gran manera y doy gracias a Dios por su vida. Y uno de los testimonios que él me contaba, que antes de que él viniera a Cristo, casi cada fin de semana iba a dar a la cárcel por diferentes cosas, ya sea que porque andaban haciendo malandradas, que andaban tomando, que se andaban drogando, diferentes cosas. Casi cada fin de semana, y esas palabras de él, casi cada fin de semana, él decía que iba a dar a la cárcel. Y resulta que en esas mismas fechas en que él iba a dar a la cárcel, otro muchacho que no andaba con él, también iba a dar a la cárcel. Y él ya convertido y ya como cristiano, me decía, fíjate nada más yo cómo pensaba, dicen, lo veía cada vez que yo iba a dar a la cárcel, lo veía. Y estábamos los dos en la cárcel, fíjense, palabras de él. Dice, y estábamos los dos en la cárcel. Y yo decía, chale, qué mal está ese muchacho. Palabras de él, en verdad.
Y él decía, ¿cómo me fijaba yo en él? Dice, y yo haciendo un juicio de ese muchacho, estando en la misma situación que él. Dice, pero no veía para mí mismo, sino veía hacia lo que él estaba haciendo y en la situación en la que él estaba. Y no hacía nada por arreglar mi situación. Entonces, muchas veces actuamos de esa manera, hermanos. A veces empezamos a juzgar conductas o empezamos a juzgar actitudes de algunos hermanos y a veces estamos en la misma situación que ellos y nos justificamos por nuestras motivaciones. Ah, no, pues es que yo no quería comportarme de esa manera, pero tú me obligaste. Y debemos tener mucho cuidado. Entonces, vámonos adentrando con el optometrista y vámonos al versículo 3, por favor. Y dice de la siguiente manera, en forma de pregunta: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Algo que el Señor tachó tajantemente fue la hipocresía, hermanos. Fue la hipocresía. Lo hemos visto a través de toda la serie del Sermón del Monte. Cómo se iba con algunos grupos que confiaban más en su ritualismo, en sus tradiciones y dejaban de lado lo que era realmente importante. Pero el punto esencial de esto es de que el Señor empieza a hacer una figura y empieza a hablar de una manera en que las personas que estaban ahí lo pudieran entender. Y empieza a usar esta ilustración. Y si, ¿por qué miras la paja? La paja, es decir, algo insignificante, algo pequeñito, algo pequeño, puede tratarse de una viruta de madera, algo pequeñito. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Comparándose precisamente, la viga era algo similar a lo que tenemos aquí en las estructuras, ¿sí? En estas armaduras. Todo lo que era que atravesaba para poder sostener las casas en ese entonces era lo que se le llamaba las vigas. Eran unos troncos de madera grandes, de diferente manera, largos, para poder sostener una estructura, sostener un techo. Y entonces el Señor le está haciendo la comparación de cómo miras, cómo te fijas en algo tan minúsculo y tú no te has examinado y te has puesto a pensar y a analizarte. ¿Cómo estás tú primero? ¿De qué manera tú te estás comportando? ¿Cómo, te estás midiendo correctamente? Dice la Escritura que ninguno tenga un concepto de sí mismo que el que debe de tener. O sea, nos tenemos que analizar, nos tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas, de qué manera nos estamos conduciendo y de qué manera nos estamos guiando. La paja era un pequeño trozo de madera, quizás una viruta, un aserrín, y la figura que Jesús usa, él pregunta al oyente promedio cómo es que está mirando eso en el ojo de su hermano y que aún pide permiso para quitar esa basura en el ojo, mientras él mismo en su propio ojo está descuidando completamente la viga que tiene en su propio ojo. Piensa que lo que está viendo es correcto, pero le está faltando el parámetro con quién medirse. ¿Y con quién nos tenemos que medir? ¿Quién debe ser nuestra regla de fe y conducta? Cristo. Exactamente, Cristo. No se había dado cuenta y entonces ahora, ¿quién es este pretendido optometrista? ¿Cómo lo califica el Señor? ¿Qué adjetivo le pone? ¿Cómo lo llama? Hipócrita. Le está diciendo hipócrita. ¿Por qué no haces primero lo tuyo? ¿Por qué no te pones al pie? ¿Por qué no te alineas tú primero? Y ya después vienes y tratas de corregir a tu hermano. ¿Todos hemos tenido la oportunidad de viajar en avión? ¿Sí? ¿Todos? ¿La gran mayoría? ¿Sí? Ok.
¿Alguien se ha puesto a analizar las indicaciones que dan esas muchachas cuando se ponen ahí a hacer señales y todo? ¿Las han observado? ¿Sí? A ver, ahí viene una pregunta de examen, a ver si las han observado bien. ¿Cuál es la indicación cuando se dice que para poner la máscara de oxígeno y el chaleco? ¿Cuál es la primera indicación si traemos niños o personas de mayor edad? ¿Cuál es la indicación que se tiene que hacer? Ah, sí saben. Oh, qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero uno mismo, ¿cierto? Para poder ayudar a alguien más. De lo contrario, ni el niño o la niña o el anciano, ni uno mismo. Ahí nos vamos todos. Entonces, de la misma manera, es lo que tenemos que hacer nosotros. Primero, examinarnos nosotros, ayudarnos nosotros, para después poder ayudar al hermano. Y ahí probablemente descubramos que el problema que estamos viendo en el hermano lo tenemos nosotros. Y entonces sí, pedir al Señor que nos ayude, que nos ayude. No nada más a mi hermano, sino a ambos. ¿Estamos? Ok. Ahora, la palabra hipócrita que el Señor Jesús generalmente usaba era para referirse a los escribas fariseos de su tiempo. Y estas personas confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Por lo tanto, se refiere a toda persona que tenga las mismas inclinaciones farisaicas. Es decir, que si nosotros nos estamos comportando como esos fariseos, entonces también aplica para nosotros. ¿Y cuántos han visto esos ministerios, y digo ministerios entre comillas, de cazador de herejes y cazador de no sé qué, y que tratando ahí de corretear a aquellos que andan hablando en contra de la santidad y que ya se creen ahora unos santos y se creen ahora? Eso no va, hermanos. En verdad, eso no va. No es lo que la Biblia enseña. Que empieces tú a atacar y que empieces a hablar y que empieces tú a irte en contra de fulano, sutano, perengano. No. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Más adelante. Pero sí, ciertamente tenemos que discernir, tenemos que estudiar y tenemos que analizar lo que se nos dice. Poder discernir y poder revisar si es verdad lo que se nos está diciendo o no. ¿Ok? Entonces, en Mateo 10:14, perdón, me estoy adelantando un poquito, perdónenme. Vamos a Mateo 6, por favor. Mateo 7, versículo 6, ya estoy en el versículo 6. Viene, dice, versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ok, pregunta, y en los versículos anteriores los acabamos de ver, ¿cómo se está refiriendo primero entre las relaciones? ¿Cómo se está refiriendo? Revisen su Biblia, ¿cómo dice? ¿Cómo se está refiriendo a los que lo están escuchando? Versículo 3, ¿cómo dice? ¿En el ojo de quién? De tu hermano. Entonces se está refiriendo entre ellos, ¿cómo? Como hermanos, ¿cierto? Y ahora empieza a hacer un cambio un poquito brusco, ¿cierto? O sea, cualquiera que lo estuviera pensando sin tener un contexto correcto, pudiera decir, bueno, ¿y aquí de qué se trata? ¿O cómo está aquí el asunto? Bueno, ya que nosotros estamos haciendo un juicio correcto, estamos discerniendo correctamente con respecto a las personas que están alrededor de nosotros, tanto en la congregación como fuera, y que podamos identificar a aquellos que no son nuestros hermanos, a eso es a lo que se está refiriendo el Señor.
ya que hacemos un juicio correcto, ya que hacemos todo un estudio correcto, ya que nos estamos analizando a nosotros mismos, ya que tenemos un parámetro correcto, ahora el Señor está hablando de la siguiente manera: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Normalmente estos dos animales, perros y cerdos, se está refiriendo normalmente a una naturaleza contraria a lo que Dios establece, ¿sí? Es decir, nosotros cuando hemos creído, cuando hemos nacido de nuevo, adquirimos una nueva naturaleza, ¿cierto? Entonces, esta naturaleza adquirida de parte de Dios es la que nos habilita del poder caminar de acuerdo a lo que Dios establece. Si no ha habido un cambio de naturaleza, es imposible que nosotros podamos hacer lo que Dios demanda. Es imposible, ¿ok? Podemos tener por ahí algunas conductas correctas, pero eso no hace que el hombre o la mujer sea un creyente. ¿Estamos? Estamos hablando de naturalezas diferentes. Entonces, ahora el Señor se está refiriendo a estos hombres y mujeres que no han creído y que aún pueden estar dentro de la congregación o pueden estar fuera de la congregación, ¿sí? Afuera, en el mundo en general. Entonces, dice: no deis lo santo a los perros. ¿Y a qué se refiere por santo? Recuerden cuál es el significado de la palabra santo: apartado, ¿sí? Entonces, no deis lo que es apartado, lo santo, lo que ha sido dedicado al Señor. No se lo des a aquellos que no tienen esa naturaleza. Y dice: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Acaso ustedes han visto que alguien le dé el valor correcto a una perla? ¿Algún animal le dé el valor correcto? ¿Tenga la apreciación correcta? No la va a tener. No la va a tener. Incluso la puede confundir con lo que estaba yo estudiando y leyendo. Se piensa que los cerdos pudieran confundirlas con alguna bellota y tratar de comerla. Y al momento de que se diera cuenta que no es comestible, pudiera enojarse y poder regresarse enojado. A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, ¿qué es lo santo? Dice: y ni echéis vuestras perlas. La comparación de perla con lo santo, o la forma en cómo está el Señor haciendo esa comparación, es mostrando lo santo, lo que se ha dado al Señor como algo valioso, pero que aquellos que no tienen la naturaleza de parte de Dios no le van a dar la correcta apreciación, no lo van a apreciar igual. ¿Y qué cosas pueden ser? Bueno, la misericordia, la gracia, el tiempo de nosotros, el tiempo. Dentro de la congregación, hermanos, dentro de la congregación, y esto lo digo porque es una realidad, no todos somos hijos de Dios. ¿Okay? Estoy hablando en cuestiones generales, no todos. A mí me encantaría que todos fueran hijos de Dios. La realidad es de que no. Por eso es que se comparte el evangelio también desde el frente. Ahora, va a haber situaciones dentro de la congregación que van a ser en algún momento tristes y en algún momento van a ser desafiantes para algunos de nosotros. Y algunos que dentro de la congregación se dicen creyentes y pueden dar toda una apariencia, como ya lo hemos visto en los mensajes anteriores, pueden dar toda una apariencia de piedad, pero dudar de su eficacia, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Que no van a ser creyentes y se van a conducir entre nosotros como creyentes, pero ya atrás, cuando nadie los está mirando, pueden tener conductas que van totalmente en contra y que denota que no son creyentes. Aquellos hay que tratarlos también con misericordia y con gracia, pero ya tanto y tanto y tanto y tanto y tanto se está aplicando misericordia y gracia con ellos, que ahí es en donde aplica. No des esas perlas, porque no las van a valorar, no las van a apreciar, ¿sí? Y en otra congregación ya pude yo percibir o ya pude experimentar eso.
en donde yo estaba ahí queriendo ayudar a un hermano, y yo hablaba con él y trataba yo de ayudarle porque veía yo algunas cosillas. Ahí yo le decía, no, mira, es que esto no va así, va de esta manera, mira, esto tampoco. Y veía que en algunas cosas trataba de corregir, pero después pude ver sus intenciones, pude checar, pude comprobar por el testimonio de otras personas, también de otros hermanos. Y llegó el momento en que sí lo tuve que confrontar. Oye, está pasando esto y esto y esto. Y esto no es lo que la Escritura demanda. Y ahí salió su verdadera naturaleza. Entonces él empezó ya a atacar y dice, no, pero es que tú por qué te tienes que meter en mi vida, que esto no tiene por qué ser así, que quién te dio autoridad y quién esto. Y empezó ya a sacar su verdadera naturaleza. Y le dije, mira, la realidad es de que Dios me pide tener misericordia contigo como la tuvo conmigo. Entonces, en el momento en que tú quieras, podemos platicar, podemos hablar, pero creo que por el momento, el que yo te busque a ti, ya terminó. Si tú quieres acercarte conmigo, adelante, yo no tengo ningún problema, voy a estar ahí para ayudarte, pero por el momento, hasta que tú no corrijas eso, yo no voy a poder hacerlo. Entonces, me despedí de él, me despedí de la que en ese entonces estaba con él, que no era su esposa, y les dije, pues que Dios los bendiga y que tenga misericordia de ustedes. De eso ya tiene algunos años, hasta la fecha no me ha buscado. Entonces, ¿qué es lo que enseña el apóstol Pablo a los corintios? Entréguenlo, aquel que está haciendo todas esas cosas, entréguenlo a Satanás. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere con esto? A que si es del Señor y lo dejamos ir al mundo, se va a sentir incómodo. No le va a gustar esa vida. Y va a llegar el momento en que el Señor va a tratar con él y va a regresar, como sucede con el hijo pródigo. Pero si no es del Señor, él regresando al mundo se va a sentir a gusto, se va a seguir conduciendo de la misma manera, como si nada hubiera pasado. Es decir, nunca creyó. No va a tener ningún problema en regresar a la conducta anterior. Entonces, debemos ser sabios y prudentes, y es precisamente la otra sección que está hablando el Señor. Pero antes de eso, nada más quisiera invitarlos. Ahí en Mateo, no recuerdo si es el capítulo 18 o el 8, porque siempre me confundo, el Señor habla con respecto a los conflictos, de cómo tenemos que arreglar los conflictos dentro de la iglesia. Hablen con la persona, hablen con él. Si no corrige, hablen con un testigo, traigan un testigo. Si no corrige aún con ese testigo, bueno, entonces díganlo a la iglesia. Si no corrige, entonces trátenlo como a un gentil o a un publicano. Es decir, como a alguien que no se ha arrepentido, como alguien que no es parte del pueblo. Aquí es en donde está aplicando esto. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento en que lo santo, va a llegar un momento en lo que se ha dedicado al Señor, repito, puede ser la gracia, la misericordia, puede ser nuestro tiempo, puede ser un ministerio dentro de la congregación. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo dice que no se ponga a cargo de un ministerio alguien que ha nacido, que es recién convertido? Pues hay que checarlo, hay que probarlo, hay que ver cómo se conduce, hay que ver cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa. A esa hermana, cómo trata a su esposo. Y entonces sí, ahora sí, poco a poco. Entonces, todo eso dentro de la congregación es una bendición, hermanos. Y nosotros lo tenemos que ver de esa manera. Todos los que estamos trabajando y sirviendo en diferentes áreas es una bendición. En sea la que sea el área en la que estés sirviendo, debes de verlo como una bendición. Y que estás sirviendo al Señor a través del servicio a cada uno de los hermanos. Entonces, eso tampoco. Y ahora, afuera, les decía, también se aplica de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, y ya lo hemos hecho 1, 2 veces, 3 veces, y entonces la otra persona empieza ya a ofender y a
hablar mal en contra del nombre de Dios, déjenlo. Y en esto, ahora sí, vámonos a Mateo 10:14, por favor. ¿Cuál es la indicación de parte de Dios, de parte del Señor Jesús para sus discípulos cuando los mandó a predicar del Evangelio? Mateo 10:14 y 15 dice de la siguiente manera: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra en Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y aquí el punto esencial es: sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, ni el polvo me voy a llevar de aquí. Si ustedes van a empezar a hablar mal del nombre de Dios, si ustedes van a empezar a maldecir el nombre de Dios, y yo voy a estar permitiendo que ustedes estén haciendo eso, mejor ni el polvo me voy a llevar. Vámonos. Es una indicación de parte de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a saber dónde actuar de esa manera? ¿Cómo vamos a saber? Bueno, vamos al versículo 7, regresando a Mateo 7. Mateo 7:7. Entonces empieza a hablar el Señor con respecto a esto. Dice: pedid, ¿y qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿cómo vamos a saber en dónde actuar de cierta manera en las situaciones que se nos presenten? Bueno, tenemos que pedir sabiduría. Por eso el Señor empieza a hablar de eso. Por eso el Señor empieza a decir: pidan, busquen, llamad. Y es algo progresivo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en los versos, en los verbos, que está usando el Señor? Pedid. El pedir implica humildad y conciencia de la necesidad. Y el verbo se usa con respecto a una petición dirigida por un inferior a un superior, es decir, reconociendo la autoridad que el Señor tiene sobre nosotros. Ejemplo, ¿recuerdan el fariseo de la parábola del Señor? Este fariseo no estaba pidiendo, este fariseo estaba informando. Él estaba diciendo: pero es que yo hago esto, yo hago lo otro, y yo no soy como aquel, y yo no esto. Empezó a informarle al Señor como si el Señor no supiera. Pero el publicano no. El publicano pedía. ¿Y qué era lo que pedía? Pedía misericordia. Ten misericordia de mí. Decía, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo. Decía: no, Señor, sé propicio a mí. Bueno, eso es el pedir. Ahora, buscar es pedir más actuar. ¿Recuerdan ese proverbio que nos repetía mucho el pastor Raúl? A Dios orando y con el mazo dando. Entonces, tenemos que buscar. Aquellos que andan pidiendo a Dios por un trabajo pero no salen de la casa, no están haciendo lo que corresponde. Aquellos que están pidiendo por mayor discernimiento en las Escrituras, por mayor profundidad en las Escrituras, y no le rascan, algo no está pasando, algo no se está haciendo bien, y por lo tanto no está sucediendo. ¿Ok? Entonces, buscar es pedir más actuar, hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y llamar, y ya para llamar se está refiriendo más a perseverancia. Tenemos que perseverar. No es de que hoy sí, mañana no, y pasado tampoco, y quién sabe. Como cuando tenemos toda la intención de ir al gimnasio en enero, ¿se acuerdan? Que dijimos: no, ahora sí, este año viene la buena. Y ahora sí, vámonos, y nos inscribimos. Y preguntamos: ¿y cuánto cuesta la fotografía? Ya nada más para subirla a las redes sociales. Entonces, no, si tenemos el firme propósito, bien, qué bueno. No está mal tener propósitos. Hay que tener el propósito, hay que hacer el propósito y perseverar en el propósito.
Entonces, de la misma manera, el Señor nos está diciendo eso. Tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar. Y viene ahí una respuesta de parte de Dios. Porque todo aquel ¿qué? Que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Va a haber respuesta, hermanos. Va a haber respuesta. Entonces, para saber de qué manera conducirnos entre nosotros como hermanos, va a haber respuesta. Si no sabemos qué decisión tomar ante una situación que estamos viendo nosotros que es complicada, pidamos al Señor, pidamos sabiduría, que el Señor la da a manos llenas. Eso es lo que dice Santiago, ¿recuerdan? Entonces, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Todo aquel está limitado a quienes buscan la voluntad de Dios. No es a cualquiera, es a aquellos que buscan la voluntad del Señor. ¿Ok? Vámonos al 9. Y ahora hace un contraste el Señor de extremo a extremo, de extremo a extremo. Hace un contraste ahí entre nuestra naturaleza antes de conocerle y la naturaleza del Dios creador. Miren, vámonos al versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Ok, no se han dormido, ¿verdad? Bien. Dice el 9, en forma de pregunta: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide ¿qué? Pan, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces aquí el Señor está cerrando la idea de pedir, buscar y hallar, y está haciéndolo con el comparativo de lo que somos nosotros antes de conocerle. Primero, ¿cuáles son las necesidades que el niño o que el hijo está pidiendo? ¿Cuáles son? Son necesidades básicas, ¿cierto? Son las necesidades de alimento. Ahora, ¿qué es lo más básico en la alimentación? La harina, el trigo, lo más básico. Y otra cosa, recuerden en dónde estaba el Señor Jesús. Entre ellos había pescadores. Entonces, pescado era lo más común. Era lo más común que podían comer. Fíjense, yo tengo unos amigos por ahí en la costa, ya casi llegando a La Paz, pero por el lado de la costa. Y cuando vamos a visitarlos, me gusta mucho ir a visitarlos porque hay pescado en abundancia, hermanos. Porque es la fuente de alimentación principal de ellos. Son pescadores. Y cuando llegamos siempre nos preguntan, ¿qué quieren comer? Si quieres comer callo, o si quieres comer langosta, o si quieres comer pescado. Entonces ya nosotros, y él me aclara, lo que pasa es que de lo que quieran comer va a ser a la playa a donde vamos a ir. Porque en una podemos sacar la langosta, en otro podemos sacar los callos, y me dice entonces, no, yo me siento muy bien. Digo, no, pues unos callitos. Fue la primera vez que yo comí callos ahí, porque qué más frescos que eso, hermanos. Entonces dije, no, pues unos callos. Y sí, a la mañana siguiente, bien temprano salimos, fue y se metió, quién sabe qué tantas cosas anduvo haciendo ahí abajo este hombre, y sí, sacaba unos, pero buenos. Con limoncito, estaban muy ricos. Pero bueno, entonces, regresando al punto principal, era lo básico, hermanos, era lo básico que un hijo pudiera pedir. Era lo básico, el alimento y lo que le estaba pidiendo. El Señor lo estaba utilizando un ejemplo que esa gente pudiera entender, que el auditorio pudiera entender y lo entendiera fácilmente. El pan y el pescado. ¿Qué fue lo que llevó el niño cuando alimentaron tantísima gente ahí? Pan y pescado. Porque era algo muy básico, era algo esencial, era parte normal de la dieta. Y no era muy caro para ellos el obtener estos artículos. Entonces el Señor está utilizando este ejemplo para que ellos pudieran entenderlo. Y entonces dice, si el hijo pide pan, el sostén de la vida o el plato principal, dice, no le dará una piedra, ¿cierto? No se le va a dar una piedra, ni
ni siquiera pasaría por nuestra mente, digo, a un hombre haciendo a un lado a aquellos hombres que por cierto es una vergüenza en verdad, aquellos hombres que, bueno, ahí les va. Me da tristeza a mí, en lo personal, ver tantas madres solteras. Eso es lo que a mí en lo personal, no sé. Porque digo, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está? ¿No fue capaz de responder por lo que estuvo haciendo? Y nosotros como hombres, y damos gracias a Dios por lo que Dios ha puesto en nosotros ahora su naturaleza para poder proveer a la casa. Y yo en lo personal, hermanos, en lo personal, esto es de mí. No tengo un gusto mayor, en verdad. No tengo un gusto mayor, y entendiendo claramente que Dios nos ha dado ese privilegio de ser los proveedores de casa. Y lo hacemos con gusto, ¿cierto, hombres? ¿Sí o no? Amén. Entonces, para mí no hay mayor gusto, para mí, el poder ver a mis pequeñas cuando iban creciendo, y a la fecha también, pero cuando iban creciendo, que pudieran agarrar sus manitas y llevarlas ya está sentimental me estoy poniendo, y llevarlas al plato y poder comer algo. En verdad, o sea, no hay mayor gusto para nosotros, quiero generalizar. ¿Puedo, hombres? No hay mayor gusto como hombres, como proveedores, el que podamos ver a nuestra descendencia llevarse algo a la boca. Y entendiendo en verdad, entendiendo que es algo que el Señor nos ha dado, y que el Señor nos ha dado habilidades, nos ha dado dones, nos ha permitido tener gracia entre nuestros jefes para que nosotros podamos cumplir con ese propósito. Pero en verdad es una bendición, hermanos, y damos gracias a Dios porque ahora en esta naturaleza que tenemos podemos proveer para la casa. Pero aquí el Señor se está refiriendo en forma general a aquellos hombres que proveen para su casa, y que les está diciendo, si ustedes siendo malos, ¿por qué? Porque sabemos y entendemos que nacemos en enemistad con Dios, ¿cierto? Y que el hombre, la humanidad en sí misma es mala por naturaleza. ¿Sí entendemos eso? Y si no, va un ejemplo. ¿Por qué entonces a los bebés se les tiene que enseñar a portarse bien y no a portarse mal? Ya traen la maldad de cajón. Si tuvieran ahí una metralleta, y a la hora de que alguien les quita un juguete, y si tuvieran la oportunidad de usar esa metralleta, no dudarían en usarla. No dudarían. Si les pusieran ahí una katana de esas japonesas que tienen el filo para cortar una seda, si al momento de que les quitan un juguete a cualquier pequeño, y si tuviera esa katana a la mano, no dudarían usarla. Porque ahí está la maldad, hermanos. Ahí está la maldad presente en la carne. Aquellos que dicen que no, que es que la sociedad te hace malo, y no es cierto. No, nacemos siendo malos por naturaleza. Y ahí la necesidad de un Salvador, porque cada día ofendemos a nuestro Dios. Entonces, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Entonces, haciendo la comparación, ahora el Señor viene diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Cerrando la idea de que pedid, buscad y hallar. El Señor nos va a dar lo que le pidamos, siempre y cuando vaya amarrado a lo que es su voluntad. Siempre y cuando vaya a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pidamos con confianza, pidamos bien y esperemos la respuesta. No seamos como aquellos hombres y mujeres que piden y piden y piden y piden, y luego dicen, no, pues lo voy a comprar, ya estuve pidiendo. ¿Y qué es lo que te dice el Señor? No, pero ya he estado pidiendo mucho. No, pues espérate a la respuesta. Espérate a la respuesta.
Y ya una vez que tengas la respuesta, ahora sí, actúas. Mientras, no lo hagas. Sigue pidiendo. O a lo mejor el Señor no te lo quiere dar. Y sería una necedad de parte de nosotros el querer agarrar algo que el Señor, que no va dentro de la voluntad del Señor. Como en el caso de Israel cuando pidió un rey. ¿Todos ubicamos esa historia? No era todavía la voluntad del Señor que tuvieran un rey. Y pidieron un rey, como todas las naciones. ¿Comparándose con quién? Con las otras naciones. Y entonces el Señor les dijo, bueno, ¿quieren un rey? Sí, ok, el rey los va a tratar así, 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 así. Y los va a esclavizar y les va a cobrar impuestos y se va a llevar a sus hijas y las va a convertir en doncellas y va a pasar todo esto. ¿Aún así quieren un rey? Sí, ok, van a tener un rey. Y efectivamente, el Señor les dio un rey. Y pasó lo que el Señor les dijo que iba a pasar. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que pedir, tenemos que hallar, o bueno, pedir, buscar y hallar, de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que acercarnos en oración a nuestro Dios y pedir. Y ahora, ya cerrando este punto, el Señor en el versículo 12, cerrando con estas palabras, así que, esa es una conclusión, así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense lo que está escrito. Chequen qué es lo que dice el Señor. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No lo está poniendo en negativo, lo está poniendo en positivo. Porque por ahí un filósofo después dijo, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, que es lo que circula mucho allá afuera y es lo que circula también dentro de algunas congregaciones. Pero no es eso lo que el Señor está diciendo. El Señor lo está poniendo en una manera positiva. Dice, todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Trátalos. Habla con ellos, condúcete de la manera en como quisieras que se conduzcan contigo. ¿Ok? Está cerrando toda esa idea, está cerrando toda esta enseñanza. Ya después de que nosotros con nuestros lentes correctos, cada uno, ya nos los pusimos, ya vimos de qué manera vamos caminando nosotros. Ahora entonces es cuando vamos a empezar a hablar con los hermanos, vamos a comenzar a ser más empáticos, vamos a comenzar a tener unas relaciones más profundas, vamos a empezar a conocernos, vamos a autoexaminarnos y ahora sí poder tener relaciones sanas. ¿Sí? Entonces, el mayor ejemplo de todo esto, hermanos, el mayor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesús. Hablamos de que somos malos por naturaleza y de que el Señor, aún así, siendo enemigos, Él vino y murió por nosotros. O sea, pudiéramos sacrificarnos por alguien que nos ama, que se porta bien con nosotros, que nos trata bien, que nos ayuda, pero ¿algunos de nosotros pudiera sacrificarse por nuestros enemigos? Ya la pensaríamos, ¿verdad? Pues va dentro de nuestra naturaleza. Sin embargo, el Señor no lo hizo. Lo que hizo el Señor es que se sacrificó a sí mismo, aun cuando nosotros ya éramos sus enemigos. Entonces, Él fue el que hizo todo esto. Dice, todo lo que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El Señor se dio todo, hermanos. Todo, absolutamente todo. O sea, dio toda su vida. Murió por nosotros. Se sacrificó por nosotros. ¿Y recuerdan cuál fue la enseñanza de un mandamiento nuevo os doy? ¿Qué decía? ¿Que os qué? Que os améis unos a otros. ¿Pero cómo? Como yo os he amado. No es de la manera en como tú creas o veas o como a ti te nazca, no. De la manera en como yo
los he amado. O sea, yo les estoy poniendo el ejemplo. De esa manera. Y de esa manera tenemos que conducirnos nosotros. Entonces, ya para concluir, Trino, ¿me ayudas, por favor? Primero, tenemos que autoexaminarnos. Tenemos que ver de qué manera nosotros estamos actuando, cuáles son nuestras intenciones, de qué manera nos vamos a conducir. Tenemos que autoexaminarnos para después poder ayudar a otros. Tenemos que ponernos los lentes correctos, tenemos que ir con el mejor optometrista que podemos conocer, que es nuestro Dios, para que nos ayude a que nosotros podamos ayudar a otros. De lo contrario, ahí vamos a continuar con una viga ahí en nuestro ojo, o con lentes oscuros, o con la necesidad de lentes sin ni siquiera darnos cuenta que los necesitamos, pensando que todos se están conduciendo de la misma manera. Debemos ser buenos optometristas espirituales, ¿no creen? Y empezar a ver las cosas con los lentes correctos, autoexaminarnos para poder ayudar a otros. Y que Dios nos dé sabiduría en aquellas situaciones complicadas que podamos tener entre nosotros como congregantes y afuera también, donde estemos compartiendo el Evangelio. Hacer lo que nos corresponda. No tratar de justificar diciendo, no, es que probablemente no voy a darle las perlas a estos cerdos. Pero si ni siquiera les has compartido el Evangelio, ni siquiera sabes cómo van a actuar. Tu responsabilidad primaria es compartirles. ¿Sí? Así sean los peores ciudadanos o los mejores ciudadanos. La condición espiritual es la misma. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para saber de qué manera nos vamos a conducir. Que Dios nos ayude a que seamos constantes también en estar acercándonos con el Señor, en estar pidiendo, en estar buscándole, en estar llamando. Porque no es cosa de 5 o 10 minutos, sino es toda una vida, hermanos. Y entendiendo que en el mundo en el que estamos, la vida no es fácil. Sin embargo, el Señor nos dará su gracia y nos dará su misericordia. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor.